Bueno, entonces vamos a comenzar. Ok, Eh, Listo. Como parte de introducción y como primera pregunta, nos gustaría ponernos un poco en contexto. Entonces, no sé si podrías contarnos brevemente sobre la empresa donde usted trabaja y el tipo de proyectos de software que desarrollan. claro. Bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Accenture. Accenture es una empresa multinacional, se encuentra en muchos lugares del mundo, prácticamente en la mayoría de países tiene presencia. Es una empresa que trabaja muchos tipos de proyectos de consultoría, delivery, hace lo que son estrategias, diseños, ingenierías y operaciones, abarca también múltiples industrias, es una empresa muy versátil, no está, o digamos, su gama de proyectos o su gama de, de oferta no está solo centralizada en lo que es el desarrollo de software o el desarrollo tecnológico, aunque es su principal mercado, digámoslo así. ¿Qué tipo de proyectos hace Accenture o los proyectos típicos? Normalmente trabaja en plataformas web, eh, que, que incluye todo lo que es múltiples plataformas como mobiles, como tablet, como desktop. También hace muchos proyectos en lo que es modernización de cloud, lo que es AWS, Azure, GCP. eh, y últimamente ha estado abarcando muchísimo, haciendo proyectos muy grandes en lo que es data y inteligencia artificial. Eh, Además de eso, hace integración con algunos sistemas, automatizaciones como los voice bot. También incluso ha hecho proyectos grandes de e-commerce. En general, digamos que es una empresa muy grande y brinda muchos servicios. Eso respecto a la compañía. Yo, yo ya tengo varios años de trabajar en Accenture. Tengo aproximadamente 15 años. Mi rol en la compañía es un full stack LLM developer. Eh, en algunos proyectos se, se lleva tal vez un rol como de tech lead, en algún otro proyecto por ahí, tal vez únicamente en la parte de full stack LLM en desarrollo. Eh, Todo depende del tipo de proyecto, de la cantidad de recursos destinados para el proyecto. También va a depender mucho del alcance del mismo, de los tiempos de entregas. En general, hay muchas variables que hacen incluso que el rol dentro de un proyecto cambie un poquito, pero siempre dentro de los mismos skills y el mismo capability. Más o menos eso ahí como una introducción de lo que es la empresa, los tipos de proyectos y mi rol dentro de la compañía. Ok, perfecto. Bueno, voy con la segunda pregunta. Mm. ¿Cómo suelen obtener o definir los requerimientos de software que realizan? Eh, todo depende mucho del tipo de proyecto. No hay como una receta de cocina o una regla de que siempre se hacen digamos, de la misma manera para definir requerimientos. Por ejemplo, hay algo o hay una técnica, una estrategia o un tipo que se utiliza mucho, que es el que se llama como dual track agile. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que conforme se va haciendo el discovery del proyecto, o sea, entendiendo el problema que tiene el cliente, en paralelo se va haciendo lo que es el delivery, o sea, la construcción. ¿Qué quiere decir? Que el dual track agile lo que hace es voy entendiendo el problema y en paralelo lo voy construyendo una solución. Esa es una forma. Entonces ahí se van conociendo todo lo que son los requerimientos. Eh, eso, Esto a veces se hace cuando el tiempo que tiene el cliente es muy corto, qué sé yo, un proyecto de 5 semanas.
el cliente lo necesita en 5 semanas y se tiene que hacer en ese tiempo. Entonces, a veces se opta por este tipo de forma de recolectar o de entender todos los requisitos que se entiende, que se necesitan del proyecto. Ir entendiendo el problema y en paralelo ir construyéndolo, recibiendo retroalimentación del cliente y continuando con el trabajo. Eso se le conoce como Dual Track Agile. Hay otra que también se utiliza mucho, que es en historia como historial, por decirlo así. Es un historial, es un proyecto que se parece a muchos otros, tiene unas características similares, entonces por ahí se empiezan a definir en base a un historial de proyectos, obviamente en conjunto con el cliente. Y uno que a mí me gusta mucho es cuando se hace un prototipado en Figma. Entonces Es muy bueno eso, sí. ahí se incursionan muchos tipos, diferentes capabilities. Hay alguien de UX, UI, hay alguien de backend, se puede incorporar dependiendo un analista de datos, se puede meter también un arquitecto, dependiendo de qué tan complejo es, y se va haciendo un prototipado en Figma y se van entendiendo los requerimientos y así se van definiendo. Normalmente, los proyectos en la vida real y más que todo en una empresa como Accenture, que tiene mucho lo que es consultoría y delivery, no contamos con proyectos muy extensos en tiempo. Todo es un rush muy rápido, proyectos en ocasiones de 3 meses, proyectos de 2 meses, entonces tampoco se puede, o sea, todo hay que entenderlo muy rápido, hay que entenderlo de manera ágil y que el cliente, que es lo importante, ¿verdad? Vaya también entendiendo qué es lo que necesita, porque muchas veces el cliente ni siquiera sabe qué es lo que quiere, se presenta con un problema, pero ni ellos mismos tienen claro qué es lo que está pasando y cuál es la solución que ellos realmente necesitan para resolver el problema. Entonces es como algo en conjunto, se van definiendo y de esa manera se va poco a poco construyendo todos los requisitos. Ok, Pero digamos, perfecto. hace poquito el proyecto que yo, de hecho el que terminé hoy, era un proyecto para una empresa, para Scotiabank Canadá. Ellos tenían un problema con algunos datos, eh, tenían más de 300 bases de datos en donde habían datos duplicados, en donde habían datos en diferentes formatos, no había una normalización de algunos datos dentro de las bases de datos, valga la redundancia. Entonces el proyecto se hizo o se definieron los requerimientos con el Dual Track Agile. Primero íbamos junto con el cliente entendiendo el problema y en paralelo se iba haciendo la solución. Entonces, ese fue el método que se utilizó porque el proyecto se necesitaba terminar en 7 semanas. No había mucho tiempo. Pero básicamente esos son como lo más común para definir requerimientos. Ok. Eh, bueno, en la etapa de levantamiento de requisitos, ¿como quiénes serían los que normalmente participan? Siempre participa, obviamente el cliente, los stakeholders que vaya a definir el cliente, las personas que conozcan más del tema. Siempre va a estar un project manager, que es aquella persona que es el que va a organizar el equipo para ir trabajando. Va a estar el arquitecto, dependiendo de la complejidad del proyecto, se meten arquitectos. eh, Se va a meter también un tech lead, se mete el UX UI. Básicamente eso es lo que se hace digámoslo así, en las primeras etapas de la recolección de requerimientos. Ya dependiendo, conforme se va avanzando, se puede determinar que tal vez es necesario agregar algún desarrollador que sea muy especialista en la tecnología o en el stack que se vaya a utilizar para el proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto Python, backend Python, frontend React, eh, el arquitecto normalmente no es especialista en muchas tecnologías, más que todo se especializa en lo que son arquitecturas y diseños de software. Entonces,
lo que se hace es que tal vez, si tiene mucha complejidad, se mete algún ingeniero en Python que sea muy fuerte, se mete algún senior de frontend que aporte un poco sobre las tecnologías y los stacks de frontend. Entonces, más o menos así se van definiendo quiénes van participando. Pero en primera instancia se mete el arquitecto, se mete el project manager, representantes del cliente, si hay manipulación de datos, si se requiere normalizar datos, también se va a meter un data analyst, todo es dependiendo del proyecto. Eh, ok, ¿cómo se determina el tiempo que se le asigna a cada proyecto o fase de desarrollo? Ok, eso en la vida real es un poquito complejo. A nosotros siempre en la universidad nos enseñan de que uno recibe el proyecto, lo estima y dice se hacen estos tiempos, pero eso no siempre es la realidad. Muchas veces el cliente tiene una urgencia y el cliente tiene un tiempo y un budget, o sea, un presupuesto ya definido para un proyecto. Entonces ahí es donde normalmente, obviamente si hacemos una estimación para ver cómo, para tener una idea de cuánto tiempo se puede tardar desarrollando el proyecto, pero casi siempre el cliente dice, esto tiene que estar listo en 2 meses y nosotros tenemos que ver cómo ajustamos y de qué manera nos ajustamos a eso. Pero, ¿de qué maneras podemos nosotros tener digámoslo así, saber el tiempo que se va a tardar en el proyecto? ¿Cómo lo podemos diagnosticar, digámoslo así? Muchas veces, esos tiempos para optimizar, perdón, se me fue la palabra, para estimar, muchas veces se hace una estimación en base a la experiencia. Al ser Accenture una empresa tan grande, hay muchos proyectos que se han desarrollado, entonces hay una historia de datos y hay un historial de proyectos. Entonces llega un proyecto, por ejemplo, que hay que hacer una normalización de datos y una vez que tengamos todos los datos normalizados de un cliente, cuando hablo normalizar datos es que tal vez un cliente llega con un repositorio de PDFs, de páginas web, de bases de datos, de documentos de Word, y el cliente dice, yo quiero normalizar esos datos, quiero tener esos datos que todos estén en un mismo formato y que a partir de esos datos yo pueda obtener información generada por medio de inteligencia artificial para poder eh, a, qué sé yo, responder preguntas que tengan mis empleados o cosas de recursos humanos, etcétera. Por ejemplo, hacer un chatbot que los usuarios se metan, hagan preguntas de la empresa, de procedimientos o procesos de recursos humanos y que la aplicación les responda directamente lo que realmente el trabajador está preguntando. Qué sé yo, una pregunta muy tonta, pero que ya es el caso. En lugar de decirle a alguien de recursos humanos, hey, ¿cómo hago una incapacidad? Yo me meto a la aplicación y pregunto cómo hago una incapacidad y la aplicación va y lee toda la información que tiene recursos humanos en esos repositorios y le responde al usuario. Entonces, a veces tenemos ese tipo de proyectos, ya tenemos ese historial, entonces nosotros podemos decir, ok, eso lo podemos hacer en tanto tiempo o eso se tarda en tanto tiempo porque ya se ha hecho. Entonces, historia de datos. Esa es una forma, un historial. Otro que también es muy usado, no sé si ustedes lo han escuchado, se llama el teacher size, es como tamaño de camiseta. Mm, Entonces, ¿qué es lo que no, la hacemos? verdad no. Lo que hacemos es, ya tenemos más o menos los requerimientos del proyecto, tenemos una idea, entonces lo dividimos y decimos, ok, esta tarea eh, es de complejidad baja, no es muy grande, le vamos a poner un tamaño small y small significa una semana.
Ok, esta otra tarea es una tarea media, tiene complejidad media, tamaño medio, le vamos a poner un tamaño L de large y va a tener large son 2 semanas. Y este otro tipo de tarea es grande, le vamos a poner XL y va a ser 3 semanas. Ok, entonces empezamos a identificar todos los módulos, todos los componentes, todas las partes del requerimiento que tienen complejidad similar, que tienen tamaño similar y le vamos ya poniendo el teacher size. Decimos, bueno, ok, usted es small, usted M, usted es XL y etcétera. Entonces se le va poniendo todos los tamaños. Al final, como cada teacher size tiene una cantidad de tiempo en estimación, entonces ya tenemos un tiempo completo. Obviamente eso no es lineal, ¿verdad? Obviamente no es algo lineal, que si yo digo que si 5 componentes son small, se van a tardar 5 semanas. No, puede que se tarde una semana, porque puede que los componentes no son dependientes entre sí, entonces se pueden ir desarrollando en paralelo con diferentes developers. Entonces ahí entra en juego la otra parte o una técnica que se utiliza mucho, que es hacer lo que le llaman el timeline o la línea de tiempo. Entonces, después de definir los tamaños de los módulos, los tamaños de los componentes, se hace una línea de tiempo y se va identificando qué componente tiene alguna dependencia. Si no hay dependencias, se pueden ir desarrollando en paralelo. Si hay dependencias, entonces eso me empuja la línea del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo empezar el componente M hasta que el componente small se haya terminado. Entonces, cuando tiramos esa línea del tiempo, ese timeline, vamos a estar viendo cuánto se va a tardar en el proyecto. O sea, esa es una técnica que en teoría no falla. No falla porque tenemos el tamaño definido, tiramos las dependencias, ¿qué depende de qué? Tiramos una línea de tiempo y le decimos al cliente, ok, este proyecto se empieza el 1 de noviembre y según este timeline, con 4 desarrolladores o con 3 desarrolladores, se termina el 5 de diciembre. Y todo está muy claro porque está la línea del tiempo, los componentes, las dependencias. Entonces, esos son como los criterios para definir los tiempos. Ok, perfecto, quedó clarísimo. Em, bueno, como siguiente, ¿como qué criterios se toman en cuenta para asegurar, para asignar tareas a cada miembro del equipo? Ok, lo principal es el skill matrix. El skill matrix es las capacidades y las fortalezas, digámoslo así, que tiene cada desarrollador. Por Ujú. ejemplo, si tengo un proyecto que el stack dice que es eh, los datos se van a manejar en Elasticsearch, el backend se va a manejar en Python, el frontend se va a manejar en Angular. Ok, yo tengo que tener desarrolladores que cumplan esos skills. Yo no voy a meter en un proyecto que va a ser, por ejemplo, el backend va a ser Java y voy a meter un desarrollador de Python que tal vez tiene skills más débiles en Java y que el fuerte es Python. Entonces, la empresa siempre hace esas elecciones. Cuando se tiene el stack de tecnologías en las que se va a desarrollar un proyecto, elige los desarrolladores. En este caso, como Accenture es una empresa muy grande, recuerde que esta empresa tiene solo aquí en Costa Rica más de 5,000 empleados. Entonces, imagínense la cantidad de recursos en los que puede elegir. Digamos, aquí en esta empresa hay gente muy profesional y muy buena en prácticamente todas las tecnologías. Entonces, hay una persona que es excelente en Python, pero también hay otra persona que es excelente en Java, hay otra persona que es demasiado buena en minería de datos y análisis de datos. Entonces, así armo muy fácil un equipo. Entonces, hacen lo que es el Skill Matrix, lo que les comentaba antes. Entonces, ahí van poniendo cuáles son los skills de las fortalezas de cada desarrollador, de acuerdo al proyecto. Entonces, así se dividen las tareas. Obviamente, también en complejidad, ¿verdad?
Habrán Ujú. tareas que son muy complejas. Antes les comenté lo del teacher size, ¿se acuerdan? Ajá, sí. Entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, si se utilizó esa técnica de teacher size, podemos, a la hora de distribuir las tareas, podemos también utilizarlo. Por ejemplo, si yo tengo un programador senior de frontend, por decirlo así, un programador senior, ya yo le voy a asignar un, un teacher size más grande, que tiene más complejidad y que es más grande, o sea, que tiene más esfuerzo. Si yo tengo un desarrollador que tal vez no es muy fuerte, tal vez no hablemos de muy fuerte, sino hablemos de que no tiene mucha experiencia, que es un intermedio o un junior, lógicamente se le asignan las tareas de un small. En ese caso, yo digo, no, esta tarea es un teacher size small, se la pasamos a este que tal vez tiene menos experiencia. Esa es como la forma más fácil en que siempre se dividen las tareas. Es basado y digámoslo así, la regla es los skills de cada desarrollador y la Mm, experiencia. ok, sí, perfecto. Sí, perfecto. Digo que para ir cerrando, ¿qué considera que es lo más importante para que un proyecto de software se mantenga dentro del tiempo y cumpla los requisitos del cliente? Bueno, para que se mantenga dentro del cliente, es importante que, digámoslo así, que la metodología de desarrollo se haya definido y que se cumpla, ¿verdad? Muy importante, por ejemplo, porque si definimos que vamos a hacerlo, por mencionar algo, en Scrum, Agile, ok, mantengamos esa metodología y que se cumpla. Qué sé yo, si hacemos eh, digamos, una metodología ágil, Agile, ok, Ujú. que cumpla todas las características de Agile. Son reuniones muy cortas, de no más de 15 minutos, donde simplemente el desarrollador da un estatus, dice qué hizo, qué estoy haciendo y cuando termine, qué voy a hacer. 15 minutos y vamos en desarrollo. ¿Qué es otra cosa que dice? Es la metodología ágil, que no pueden ser tareas muy grandes. O sea, no podemos hacer un sprint muy grande. Es un lapso de desarrollo en el que se van a ir entregando cosas, pero pequeñas, de esa forma. Cosas pequeñas para poder ir controlando y haciéndolos entregables en el tiempo que es. Y lo otro es, bueno, dependiendo también de la forma en la que estemos recolectando los requerimientos. Recuerden que les había mencionado de que, por ejemplo, en este proyecto que yo terminé no hace mucho, se hizo lo que se llama Dual Track Agile, que es como voy entendiendo y en paralelo voy desarrollando. Entonces, eso es importante, digamos, que haya una buena comunicación, que haya un buen entendimiento. Siempre se tiene que estar traqueando el estado del proyecto. Por ejemplo, eh, algo que se utiliza mucho aquí en Accenture es que se maneja lo que es como un semáforo. Entonces, el project manager siempre va a tener el proyecto en una luz verde, vamos muy bien con el tiempo, los requerimientos y los entregables. Amarillo es cuando se tiene algún retraso y rojo es si vamos muy atrasados. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber el estado real del proyecto, cómo estamos y ser muy honestos, ¿verdad? No podemos ir atrasados y decirle al cliente, vamos bienísimo, porque cuando se acaba el tiempo es un problema. En eso hay que ser muy transparente y la metodología que se elija hay que seguirla al pie de la letra para poder cumplir con el entregable y en el tiempo que el cliente lo requiere. Pero ya, básicamente es eso. Después hay uno también, una metodología que a veces se sigue, que se llama como, o se le dice como dual track. Entonces digamos, se hace como un descubrimiento de lo que se va a desarrollar antes de construirlo. Entonces es como, hago un POC, si han escuchado lo que es un POC. POC. Ajá, no. Yo no, mm, la verdad. Bueno, no, no me POC, suena. digamos, en términos más, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, es como un mini demo. No es un demo, pero es un Ok. mini demo.
Entonces Ok, se ok, hace un POC, un mini demo, si le dice al cliente, ¿es esto lo que usted quiere? ¿Verdad? Un POC es algo que se hace rápido, se hace en 3 días, 2 días. Se hace el pero es POC así como un prototipado también, o es parecido. más o, me, más o menos. El prototipado se toma un poco más de tiempo para Ok, elaborarlo. El ajá, POC es algo así como muy rápido, es ujú, muy de metodología ágil. Entonces se hace el POC. El POC también son de cosas pequeñas. No sé, voy a dar un ejemplo. Hay que hacer un buscador. Estoy tirando cosas así por decirlas. Hay que hacer un ujú. buscador, entonces ya le hago un POC al cliente muy rápido de cómo el buscador me va a devolver los resultados. Ah, ok, Rápido. Algo que ujú, yo tardé 2 días. No se hace montado en una gran arquitectura ni con... O sea, no es código completo. Es simplemente que el usuario vea más o menos cómo va a ser. Y ahí el cliente va a decir, sí, es eso, ok. Entonces, a partir de ese POC, ahora sí, hagamos el proyecto o hagamos el producto eh, ya final, con todas las metodologías de desarrollo, con toda la arquitectura, con todos los stacks que se han decidido, porque ya el cliente lo vio y él sabe que es así. Eso es un POC. Entonces se hacen como pedacitos, muchos POC. En este proyecto que estuve, hubieron como 4 o 5 POCs que tuve que hacer. Es como para que el cliente entienda un requerimiento de manera funcional, básicamente. Entonces, si se es transparente, si se utilizan todas esas estrategias, si se cumple con las metodologías eh, que se van a hacer, y esa es la manera de que el proyecto se cumpla en tiempo y en entregables. ok, perfecto. Entonces, eso sería todo. Entonces, de ahí, muchísimas gracias por habernos dedicado un Todavía. poquito de tiempo y la verdad que se aprende mucho así, porque ya ahí uno no está acostumbrado a estar, digamos, ya como se trabaja afuera, entonces es Sí, bastante importante eso. sí, es muy diferente y tengan en cuenta eso que cuando es la vida real, como dice uno, Ujú, muchas veces la teoría hay que ser un poco flexible, ¿verdad? No ujú, siempre se va a cumplir, no siempre se así va a es. cumplir. Ujú, Eh, Así es, y hay que adaptarse y ujú, hay que ser muy ágil en todo, muy rápido, porque eso para los clientes es lo más importante al final. Cuando ellos ujú. ven que un proyecto está tardando mucho y están gastando mucha plata, muchas veces no quieren continuar. Entonces ahí es donde está la importancia de que los desarrollos sean muy rápidos y los requerimientos uno los entienda rápido y el desarrollo vaya rápido y el cliente vaya viendo entregables. Básicamente esa es la regla. Y Ok, así todos los listo. clientes están felices. Ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Pura vida, con gusto. Ahí, cuando necesite lo que sea, nada más me avisa. Listo.